boxeador, pero un boxeador que ya pues, se viene preparando no solamente por su origen humilde, ¿no? Y con ese pasado en el boxeo, Puyaro ha conseguido nada más y nada menos que trepar con algunas cuestiones que ya las vamos a comentar, porque le vamos a dar ya mismo la bienvenida a Martín Zuleta, nuestro columnista, para que nos ayude a entender mucho lo que pasa en la política y lo que está pasando también en la vecina provincia de Mendoza, porque vamos a tratar de estar también con nuestro encuestador, Santiago L. Buen día, Martín, ¿cómo va? Hola Carlos, buenos días, un saludo a usted y a la audiencia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Creo que ha sido, la verdad que uno está enchufado en todo este tema político desde hace años, pero fundamentalmente lo que uno quiere saber qué pasó el día de ayer, un día de ayer distinto, sobre todo para un Santa Fe que esperaba ansiosamente esto que sucedió, que arrasó en las elecciones y le dio impulso a Patricia para la pelea por entrar al balotaje. Creo que, bueno, en este caso el gobernador electo festejó con los principales dirigentes que junto por el cambio, y la estrategia debe ser, creo yo, para enfrentar fundamentalmente a Javier Milei y las próximas batallas territoriales que espera ganar, o que espera afrontar, diría yo, para no ser tan insistista. Quizás ella espera ganar por el trabajo territorial que está haciendo Patricia, porque si alguien viene trabajando, ojo, y recordando algo que no lo habíamos hecho con usted antes, ella tuvo una posición muy firme en el tema IPF, allá, en aquel año que se trató, y queda en el imaginario un discurso muy fuerte que no lo hicieron ni siquiera los radicales. Porque quiere que le diga una cosa a Martín, el problema de la Argentina no es la democracia, no son los dirigentes, es la corrupción. Cumplimos 40 años de democracia, pero cargada de corrupción. Es todo lo que ha pasado en los 40 años. Un poquito con Mazorín, con Alfonsín, otros cachitos con Menem, otro cachito importante, porque fueron dos periodos con dos de Cristina y uno de Néstor. Mire, si me apura, creo que la base central de esto es la corrupción. Martín, buen día. Usted, por favor. Buenos días, Carlos. Evidentemente que un país con los recursos de la República Argentina, un país con los niveles culturales que supo tener la República Argentina, hemos sido un país de vanguardia durante mucho tiempo en muchos aspectos, con educación de calidad, con universidades públicas reconocidas internacionalmente, un país con los recursos naturales, como le decía recién, de la Argentina, y que se encuentre en esta situación. Es evidente que la corrupción ha calado hondo y ha hecho estragos en nuestro país, por supuesto, que no es el único fenómeno desde mi punto de vista que explicaría esta situación, pero sí que en la Argentina la corrupción se ha enquistado de una forma o de una manera tal que terminó rompiendo, digamos, la contención cultural que tienen otros países. ¿Qué le digo con la contención cultural? Es decir, la corrupción no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, pero sí uno observa que en otros países no se tolera la corrupción. Y tristemente en la República Argentina se quebró la cuestión cultural, porque culturalmente hablando los argentinos hemos aceptado y hemos normalizado a la corrupción a tal punto que no forma parte de las principales, digamos, de los principales problemas que los argentinos tienen en mira hoy, cuando debiera ser uno de los principales problemas. Los principales problemas de la Argentina de hoy pasan, para el argentino, digo, para la opinión pública, pasan principalmente por la economía, pasan por la seguridad, ¿sí? Y después vienen los otros temas. Y esto es importante, lo de Santa Fe, precisamente porque es un distrito donde se ha puesto en valor
todo lo que tiene que ver con la seguridad. Y si bien se esperaba que Juntos por el Cambio obtuviera un triunfo en Santa Fe, porque el oficialismo viene de capa caída y porque Milei no juega fuerte acá en Santa Fe, no tiene una estructura, no se esperaba una diferencia tan amplia, y esto por supuesto genera expectativas en la candidata Patricia Bullrich, porque Santa Fe es un distrito importante, y si se logran trasladar estos votos, este humor del electorado para la elección general, creo de que Patricia Bullrich puede hacer una muy buena elección en la provincia de Santa Fe. Y ahora, bueno, hay que empezar a tallar las cartas distrito por distrito, y cada distrito va a ser importante, cada voto va a ser importante para lograr de que, para Juntos por el Cambio, de que Patricia llegue a la, digamos, al balotaje, porque la estrategia de Bullrich, en función de los números que se han dado y de los números que se maneja, es fundamentalmente entrar en un balotaje para después, en un mano a mano con Javier Milei, poder llegar a la presidencia de la nación. Así que ha sido una elección muy importante y se ha puesto en valor algo que Bullrich viene sosteniendo hace mucho tiempo, y creo que es su fuerte, que es el tema de la seguridad, ¿sí? Así que Santa Fe ha votado con esa lógica de un espacio político que le viene a proponer, en definitiva, empezar a tomar cartas en el asunto en esta materia tan importante como es la seguridad, y que tanto pesa hoy en la sociedad santafesina, sobre todo, bueno, por los estragos que vienen padeciendo con el tema del narcotráfico, después de muchos años de gobierno socialista y de gobierno kirchnerista. Bueno, hoy la sociedad ha dado un giro, yo creo que fundamentalmente esperando que se resuelva este tema que está causando estragos en Santa Fe. Y claro, y se ha dado, Martín, como dato adicional, ¿no? La reelección de Pablo Hatkin en Rosario, que fue reelecto, pero también lo vino persiguiendo cercanamente un hombre justamente de Milei, o sea, un hombre del masismo, como es el caso de Graboy. Graboy ha hecho un aporte, pero básicamente lo importante es que este aporte está en una intendencia muy sensible, porque, mire, casi todas las cosas que vienen del tema narcotráfico provienen de mucho de Rosario, aunque en todo Santa Fe está plagado de esta crisis, pero básicamente creo que ha sido el dato, digamos, saliente, al menos eso es lo que hemos registrado nosotros en la prensa el día de ayer, ¿no? Sí, en Rosario fue bastante más ajustada la elección. Es evidente que el oficialismo, a ver, no hay que darlo por muerto, no hay que dar por muerto a Sergio Massa, ni al peronismo, ni al kirchnerismo, porque tienen nichos de poder y nichos electorales que son muy duros y son muy fuertes. Creo que, ya lo venimos diciendo acá, se han dado determinadas coyunturas electorales en algunos distritos, como por ejemplo, acá vemos en Rosario, pero también vemos en Mendoza, pero también vemos en Córdoba, donde eran distritos, Mendoza y Córdoba, en donde se esperaba que Juntos por el Cambio pudiera hacer la diferencia y una muy buena elección, y evidentemente no sucedió así por el fenómeno Milei, y el fenómeno Milei terminó afectando más a Patricia Bullrich y a Juntos por el Cambio que al oficialismo, ¿sí? Que el oficialismo, si usted se pone a ver en términos de número, bueno, conservó el 30%, el tercio, ese tan famoso que venía vaticinando Cristina Kirchner en casi todas las elecciones. Ahora, creo que la dificultad de lo que se viene, sobre todo para Juntos por el Cambio, en cuanto a una mirada estratégica, en Santa Fe concretamente, es trabajar mucho en el traslado de estos votos hacia Patricia Bullrich, ¿sí? Porque también
si bien es un triunfo importante, es un triunfo que genera mucha expectativa y esperanza dentro de Juntos por el Cambio, también no hay que dormirse en los laureles y ver lo que viene sucediendo a lo largo y ancho del país, donde las elecciones de distrito, las elecciones a gobernador, a intendente, cuando se han desdoblado de las elecciones nacionales, los electores muchas veces no han acompañado el voto provincial en la elección nacional, ¿sí? Entonces es muy importante trabajar en la transferencia de votos, ya sabiendo que se está dando este fenómeno de una nueva baja de participación de los electores, porque no logramos superar el 70% de gente que ha ido a votar. En Santa Fe tampoco no se ha logrado superar la cantidad de electores que están yendo, digamos, en promedio a votar en todos los distritos. Es decir, que aumente la cantidad de electores para la elección al presidente general no parece muy probable conforme los números que vamos viendo y que se van manejando a tan poco tiempo de las elecciones generales. Entonces, si no hay, digamos, expectativa en que masivamente se vuelquen los electores a la elección general, entonces es muy importante comenzar a ver el trabajo territorial de cada uno de los gobernadores que han ganado en los distintos distritos y que se pongan a trabajar fuertemente para poder trasladar esos votos en la elección general hacia Patricia Bullrich, ¿sí? Distritos como Córdoba, distritos como Mendoza, ahora distritos como Santa Fe, donde a nivel distrital, provincial, Juntos por el Cambio ha hecho buenas elecciones, en Córdoba perdió, pero hizo buenas elecciones, bueno, hay que trabajar fuertemente para trasladar esos electores hacia Patricia Bullrich. Creo que ahí va a estar la estrategia concreta, ¿sí? En San Juan también es un panorama un poco más complejo, pero debe ser el esfuerzo Juntos por el Cambio por trasladar los 200.000 votos que obtuvo Marcelo Rego cuando fue electo gobernador, trasladárselo a Patricia Bullrich. Entonces, ese es el fenómeno, creo yo, sobre el que hay que trabajar la campaña en lo que se viene, porque evidentemente esta estrategia de abrigar o alimentar una esperanza en que vayan más electores a votar en la elección general, por lo que se está dando, parece que no va a ser correcta. Sí, yo le decía que la victoria de Puyaro ilusiona Juntos por el Cambio y alarma un poco el peronismo, bien lo dicho usted. Por otra parte, creo que hay que trabajar, no hay otra manera, y un Milei indiferente, porque el mapa político de Santa Fe ha cambiado literalmente. Es la primera vez que un candidato gana con 1 millón de votos, que la UCR llega al gobierno y que el ausentismo supera el 31%, que usted lo marcaba bien, y creo que hay que pensarlo con cuidado a esto, ¿no? Hay que hacer análisis profundo para ver qué puede suceder el 22 de octubre, que es la general, y qué puede pasar, porque no hay, digamos, algunos por ahí hablan de nadie hace votar a nadie, ¿no? La verdad que así como decimos que Milei es el principal indiferente en Santa Fe, creo que acá hay que poner o hacer poco en la necesidad de un trabajo y no creerse que todo se soluciona a decirte a quién vas a votar vos, ni con esta medida económica resuelvo el problema de fondo, porque ¿por qué no lo hiciste antes? En cualquier caso le dicen mucha gente a Massa. Es decir, Massa no es Cristina, tampoco Massa es Fernández, pero está más cerca de Fernández que de Cristina, ¿no? Sí, el oficialismo tiene otros problemas, tiene los problemas de estar arrastrando una muy mala gestión de gobierno, se está dando la lógica de que tiene una incapacidad para crecer, para perforar el techo de las elecciones PASO, pero uno ve, por ejemplo, lo que sucede, por lo menos en los números que podemos ver hoy, porque a veces nos manejamos con encuestas. Hoy tenemos una elección que nos permite analizar de otra forma también. Uno ve que
Lewandowski en Santa Fe logró tener cerca del casi el 31% de votos, ¿sí? Bueno, eso nos está mostrando que hay un núcleo duro que no va a cambiar su voto a favor del oficialismo, y que si Cristina Kirchner aparece en escena y le da un empujoncito a Sergio Massa, esos números pueden llegar a mejorar, ¿sí? Claro. Entonces, es importante, por eso decía yo recién, no descuidar al oficialismo, no subestimarlo, porque creo yo que la estrategia de Juntos por el Cambio tiene que estar enfocada no en ir contra Milei, pero sí en ir al electorado de Milei. En este sentido, a principio de esta segunda parte de la campaña, esta parte hacia la elección general, ya lo habíamos marcado, creo que Juntos por el Cambio y el equipo de campaña de Patricia Bullrich empezó a observarse una cierta confusión en la estrategia, a tal punto de pretender mostrarse más abierto hacia sectores de izquierda, en donde yo le había comentado a usted que era un error desde mi punto de vista, porque esos sectores ya están muy identificados y constituyen o forman parte del núcleo duro de los votantes del kirchnerismo y de Sergio Massa, que aunque no lo quieran a Sergio Massa, van a hacer tripa corazón y van a meter esa boleta porque saben hoy que cada voto cuenta y que lo necesitan, y mucho, sobre todo para conservar a sus legisladores, ¿sí? Y que Patricia Bullrich, al haber pretendido mostrar, digamos, una apertura hacia esos sectores, con mostrar a potenciales integrantes de su gabinete, a mujeres vinculadas con el feminismo y con la ideología de género, creo que no era el camino correcto, y creo que lo de Santa Fe está mostrando precisamente que el camino correcto es mantenerse firme dentro de una representación de Juntos por el Cambio en la centro derecha. Ese es el espectro en el que debe mantenerse Bullrich, y desde ahí buscar capitalizar a los desencantados de Javier Milei, desencantados digo yo porque es evidente que Juntos por el Cambio está contando también con un apoyo mediático importante, es indudable que el oficialismo también y los medios afines al oficialismo han salido a pegarle fuertemente también a Milei, y Bullrich tiene que estar preparada para recibir esos votos, los votos que vaya perdiendo Javier Milei en función de la inconsistencia de sus propuestas o del el replanteo que tiene que hacer el electorado respecto de que si estuvo bien haber acompañado a Javier Milei o no. Creo que Bullrich se tiene que mostrar como la persona indicada para recibir esos votos y no irse hacia el electorado de izquierda, porque yo creo que eso puede llevar a reafirmar el voto Milei, ¿sí? Si Bullrich se muestra más de centroizquierda o abierta a considerar esas demandas en este momento, me parece que eso va a reafirmar los votos de Milei, que podrían replantearse muchos sectores del electorado, ¿sí? Para no salirnos de la provincia de Santa Fe, por haber sido ayer los comicios, ¿no? Me gustaría decir que por un lado los analistas, los observadores políticos sostienen, por ejemplo, que hablan de Milei, que al no haber jugado con candidatos propios no ganó, o no habría ganado, no ganó de hecho, pero tampoco perdió capital político. Creo que su principal ventaja, ¿no es cierto?, es haber tenido un 13 de agosto importante, como ya que Milei fue el candidato más votado en las PASO, con 646.000 sufragios, seguido de Patricia Bullrich, que cosechó 370.000, y Sergio Massa, que tuvo algo más de 301.000 votos. Creo que este es el escenario que seguramente está preocupando para algunos, o sea, algunos analistas, sobre todo cuando se lo facilitan por las elecciones desdobladas. En algún caso fue así.
en este Santa Fe. Santa Fe que sin duda alguna todos sabemos la importancia que tiene como distrito, ¿no es cierto?, como territorio, y naturalmente habrá que ver, porque está, por supuesto, Córdoba, está la provincia de Buenos Aires, otros distritos que también son importantes. Hay que ver, como decía Patricia anoche, qué pasa con Mendoza. Creo que hay para trabajar y mucho. Claro, te dice bien también, no hay que creerse que se gana diciendo gano, porque usted sabe que no es así. Así ha pasado también en la provincia de San Juan, ¿no? Sí, es como usted bien marca, y es como ha ido marcando el electorado, se puede decir cambios de humor, y no sabría, se da un fenómeno realmente muy extraño, porque usted está hablando de que Milei fue el más votado en Santa Fe, ¿no es cierto?, hace menos de un mes. Hoy Puyaro ha superado ampliamente la cantidad de votos de Milei. Es evidente que hay un electorado de base que está dispuesto a votar a los candidatos de centro y de centro derecha en los distritos, en las provincias, y también está dispuesto a votar a Milei. O sea, es importante hacer esa lectura, porque creo yo que hay que apuntarle más, desde Juntos por el Cambio, hay que apuntarle más a fortalecer el tema de la transferencia de votos, porque hay electores que ya eligieron a Juntos por el Cambio en sus provincias y que tienen que elegir a Patricia Bullrich a nivel nacional. Esa sería la estrategia que debería emplear Juntos por el Cambio. Más que abrigar la esperanza de que vayan más personas a votar, creo que hay que trabajar mucho en la transferencia de votos, ¿sí? Porque Milei, sin ningún candidato acá en Santa Fe, sin haber jugado en esta elección provincial, fue el presidencial más votado en las PASO. Entonces, hay un fenómeno de base que no se puede leer adecuadamente, porque aparte Milei, creo que si usted me dijera, bueno, ¿cuál es el elector que está representando Milei? Es transversal el fenómeno Milei, desde lugares muy humildes, ¿sí?, lugares donde jamás Milei ha entrado con absolutamente nada, sino con un mensaje mediático nada más, hasta lugares también muy encumbrados, ¿sí?, hasta lugares con un nivel socioeconómico y cultural importante. Es decir, que el fenómeno Milei es transversal. Eso es lo que ha confundido a Juntos por el Cambio y a Patricia Bullrich en cómo enfrentar este fenómeno, y por eso entiendo yo que por ahí se distrajeron un poco al comienzo en tratar de mostrar un pequeño corrimiento hacia la izquierda, cosa, creo yo, un error, porque con las inconsistencias que trae la propuesta de Javier Milei, creo que el único elector que puede, de Milei, que puede llegar a cambiar el voto, es el de un nivel sociocultural un poco más elevado, que comprenda que es irrealizable la propuesta de Milei, o que comprenda que es inconsistente hasta desde un punto de vista político, porque no va a contar con los avales legislativos en el Congreso para poder llevar adelante esas reformas. Creo que ese elector, que es un poco más sofisticado, es el que tiene que estar preparado Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich para contener. Y ese elector es de centro derecha, es un elector más, digamos, afín a ideas económicas de la libertad, pero también es un electorado, esa porción del electorado más contestatario del kirchnerismo, a quien ya le soltó la mano, evidentemente. Entonces creo que la estrategia es de Juntos por el Cambio trabajar mucho en la transferencia de votos de quienes han sido elegidos y electos gobernadores en los distritos, para poder trabajar fuertemente en esos electores, para que el mensaje llegue en cada distrito en decir, miren, yo soy el gobernador y yo necesito tener un presidente del mismo color político, y yo necesito gobernar con tranquilidad, y ese presidente es Patricia Bullrich. Hay que trabajar fuerte en ese mensaje. Y por otro lado, Patricia Bullrich seguir firme dentro de la impronta de centro derecha que ella venía cultivando, para recibir los electores más sofisticados de Milei que se hayan desenamorado de ese mensaje, ¿sí? Creo que eso es lo que hay que trabajar fuertemente en Juntos por el Cambio para lograr que Bullrich llegue al balotaje. Y se hace un mensaje más de centro izquierda, creo que no es lo correcto. Milei,
Si se hubiera callado, como habíamos hablado también en el programa, Carlos, ¿sí? A que yo dije que si lo pudiera aconsejar a Milei le diría que se callara, y es evidente que no le ha hecho bien a Milei abrir la boca durante todo este tiempo, y el oficialismo no le queda otra que, bueno, que alimentar la fidelidad del voto peronista. No hay que perder de vista que el elector argentino es un elector peronista, es afín y simpático a las ideas del peronismo, y por ahí creo que Juntos por el Cambio no han advertido hace mucho tiempo que vienen hablando, tuiteando y hablando en contra del peronismo sin darse cuenta de que el peronismo y muchos electores peronistas acompañan a Juntos por el Cambio porque no se sienten kirchneristas, ¿sí? Y creo que Massa va a ir a buscar ese voto fiel, esa fidelidad de decirle a los argentinos afines a las ideas peronistas que tienen que acompañarlo y que no es igual que el kirchnerismo. Y creo que ese olor se está sintiendo porque Cristina Kirchner no le quiere dar el empujón que le tiene que dar, porque evidentemente Cristina Kirchner entiende que va a ser como escupir para arriba. Que llegue Massa no es bien visto ni por Cristina ni por sectores del kirchnerismo, más lo apoyaron y consintieron que fuera Massa candidato a presidente para que fuera el padre de la derrota y dejar después el camino libre a los sectores más frescos y más jóvenes del kirchnerismo. Así que creo que nos espera unos 30 días de campaña muy interesantes, Carlos. No, y lo que no, por ahí no se dice, pero que es necesario remarcar, que lo que pasó en Santa Fe no se está viendo en otras provincias, porque en todas está creciendo Milei. En las provincias que se están midiendo, que la mayor parte se produce un fenómeno similar al que ocurre en simultáneo a nivel nacional. Un crecimiento de Milei y un decrecimiento de Juntos por el Cambio. Esto realmente lo dicen las principales encuestadoras que están siguiendo de cerca todo, claro, encuestadoras que también no solamente tienen su corazoncito, sino que también tienen la billetera que tiene que estar funcionando a full. Pero por supuesto, no hay que subestimar a nadie, como usted dice, no hay que subestimar a nadie, y creo que acá lo importante es el trabajo que se puede estar haciendo sin estar haciendo, bueno, guiñando el ojo. Se puede guiñar, lo que no se puede hacer es decir cosas que pongan al electorado en una situación distinta a la deseada, que se sume a la propuesta de una oposición que puede ser la más real es la que digo yo de Juntos por el Cambio, pero que tiene en Milei toda una expectativa de otro carácter también, ¿no? Es que Milei ha venido a irrumpir en la política argentina. Muchos hablan de que este fenómeno es mundial y que ha pasado hasta en los propios Estados Unidos, ha pasado en Brasil, y creo que este fenómeno no es ni remotamente parecido a esos otros, porque, a ver, Donald Trump llegó con el apoyo del Partido Republicano, un partido tradicional y muy importante en los Estados Unidos. Claro. Bolsonaro llegó con un fuerte apoyo también de los sectores de derecha, de los sectores muy fuertes, culturalmente hablando, de la sociedad de Brasil, como son, digamos, los evangélicos y evangelistas, ¿sí? Yo creo que este fenómeno Milei no se trata de un fenómeno ideológico, por decirlo de alguna forma. No es que la gente vota Milei porque es de derecha o de izquierda o de donde sea, o libertario, sino que la gente vota Milei porque encuentra en Milei, digamos, alguien que representa su discurso. Hay muchos políticos, acá en San Juan se dio mucho esto que le voy a decir, hay muchos políticos que se han comido el verso, o nos han querido hacer comer el verso a la sociedad de que la política es no pelear, es no decir nada, es dejar, vamos a acompañar lo que esté bien y lo que esté mal vamos a marcar lo que esté mal, y nosotros como ciudadanos vemos que nunca marcan lo que está mal, siempre acompañan lo que está bien, pero nunca marcan lo que está mal, nunca le dicen. Por ejemplo, acá en la provincia de San Juan ha sucedido 20 años de connivencia política en donde, bueno, hay muchas cosas que se debieran de haber dicho desde la oposición y no se dijeron, hay muchas cosas que se debieran de haber dicho desde la propia Cámara de Diputados
y no se dijeron, que es donde ahí están nuestros representantes, no han hecho pedidos de informe, no han hecho interpelaciones. Ahora salimos en San Juan, por ejemplo, con todo el tema de los jueces, pero durante 20 años nadie cuestionó absolutamente nada, y han llegado jueces de los dos colores políticos, por decirlo de alguna forma, donde el acuerdo era evidente. Entonces, creo que no entender eso, que la gente está cansada de eso, y que Milei ha venido a representar eso, es no entender lo que le está pasando a los argentinos. Creo que Milei, la fortaleza que tiene es eso, que ha venido a patear el tablero, porque ha venido a decir, en definitiva no él, pero la gente lo toma él de referencia, ha venido a decir que todos estos son iguales, que esto es la casta, que esto no va a cambiar nunca con ellos, que ellos están bien y nosotros estamos mal, y es el lenguaje llano que la gente empieza a asimilar. Claro, hay muchos que dicen que bueno, el fenómeno Milei es porque la gente es tan ignorante que cree que cobra 20.000 pesos y va a pasar a cobrar $20.000. Nadie es tan ignorante, y eso es subestimar al electorado, ¿sí? La elección del electorado no pasa de Milei por una cuestión económica, pasa por una cuestión política de hartazgo hacia una clase política que no puede darnos solución a los argentinos. Estamos hablando al principio del programa, tenemos todo para realmente encontrar el camino del desarrollo del progreso, y no lo logramos, Usted hablaba de la corrupción, sí, es evidente que es una de las razones principales de que la Argentina no encuentre despegar, es precisamente la corrupción que se encuentra enquistada en todos los sectores políticos, porque cuando han gobernado y donde gobiernan, cualquiera sea el color político que sea, se ven actos de corrupción. No te entregan una casa si no participás si no sos un puntero político, no tenés una pasantía o un contrato si no saliste a caminar para el intendente de turno, no tenés absolutamente ningún beneficio ni nada si no le das más y más poder a los gobernantes. O sea, de eso creo yo que es lo que se ha cansado la gente, y eso es lo que viene a representar Milei. Y como Milei no tiene un fuerte desarrollo territorial, si fuera, por ejemplo, un Donald Trump con apoyo del Partido Republicano, Milei ya sería presidente caminando, Carlos. Pero eso es lo único que puede llegar a explicar por qué en los distritos, en las elecciones desdobladas provinciales le va tan mal a Milei, y por qué en la elección nacional le fue tan bien. Y creo yo que ha sido un acierto por parte de los distritos haber desdoblado las elecciones, porque yo no me imagino una elección única en donde se eligiera presidente, gobernadores e intendentes, y que el fenómeno Milei arrastrara a cuantos improvisados que andan en los distintos territorios que van en la boleta de Milei, porque digamos la realidad, sí, Milei, y se ve acá en la provincia de San Juan, el candidato a senador que lleva Javier Milei es un muchacho que ha empezado ayer, y que realmente, la única virtud que ha tenido es haber elegido a Milei y a ir en su boleta, pero yo no me imagino un gobernador que pudiera haber llegado de la mano de Milei en algunas provincias. Me parece que sería desastroso, porque, estamos hablando de administrar y gobernar provincias sin los equipos necesarios y suficientes. Entonces creo que el fenómeno Milei hay que mirarlo con mayor detenimiento, y creo que quien ha mirado mejor este fenómeno es el oficialismo, ¿sí? Porque tiene una mirada radicalmente diferente al discurso de Milei y se mantiene firme en eso, y creo que quienes han tenido una mayor confusión frente al fenómeno de Milei es Juntos por el Cambio, que tiene la posibilidad de rectificar esto, cada vez hay menos margen, pero tiene la posibilidad de rectificar esto en encontrar en ese elector desencantado de Milei, que va a ser el de centro derecha más sofisticado, el único que puede repensar su voto, y dejar de perseguir los votos del oficialismo, porque ya ha demostrado que son votos duros. Pero yo creo que va a haber un rediseño y un relanzamiento de la campaña. Massa va a querer mostrar, digamos, la necesidad de que el elector argentino repiense su postura y vaya hacia una mirada justicialista, peronista, donde va a encontrar, va a lograr recuperarse bastante Massa, creo yo,
con el apoyo de los gobernadores, que es donde ya le hablo de la transferencia de votos. Creo que va a ser más fácil para Massa lograr transferencia de los votos de sus candidatos provinciales hacia él, y creo que esa es la dificultad de Juntos por el Cambio, donde, bueno, vemos Mendoza, vemos Santa Fe, vemos Córdoba, donde se han hecho buenas elecciones a nivel de distrito, y bueno, San Luis, por ejemplo, pero bueno, San Luis es un electorado más pequeño, y donde, o San Juan vemos también, que también es un electorado más pequeño, pero donde se ha hecho buenas elecciones Juntos por el Cambio a nivel de distrito, y ha terminado tercero en las elecciones nacionales. O sea, que hay que redoblar esfuerzos ahí en la transferencia de votos. Vamos a hacer una breve pausa, Martín, vamos a escuchar a nuestros anunciantes, también nuestros mensajes, y vamos a seguir nosotros esperando un contacto regional para ver si tenemos la posibilidad de saber qué otras miradas se están haciendo a lo largo y lo ancho del país. Brevísima pausa, Areta Política, seguimos con Martín Zuleta, estamos ahí, ¿no? Sí, Carlos, acá estamos. Bueno, en este último bloque quería una conexión regional. Está disponible nuestro encuestador Santiago Ale, que ha venido haciendo un trabajo muy importante en la provincia de Mendoza. Le ha tocado hacer análisis y diagnóstico, y se ha ido bastante bien. Y creo que esto que usted decía al principio, nomás este peronismo que ha salido de ese letargo, le coloca un clip fuerte a Cornejo, ¿no? Al candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, para competir justamente con quien se fue, el PRO, ¿no? Macri. Sí, bueno, Mendoza, nos hubiera gustado que Ale nos pudiera pintar más adecuadamente la mirada territorial de Mendoza, pero es evidente que allí sí la feroz interna entre Rodríguez Larreta y Bullrich ha causado algunas dificultades a Juntos por el Cambio. Si bien el peronismo, creo yo, en Mendoza no tiene ninguna chance de ganar, pero creo que esa división del PRO y de Juntos por el Cambio hace que Milei tenga muchas chances de hacer una buena elección en Mendoza, con lo que complicaría el panorama de Patricia Bullrich, ¿sí? Porque había algunos distritos donde uno tenía la expectativa, o los tenía como, digamos, como muy claro que Juntos por el Cambio podía hacer la diferencia para llegar cómodamente al balotaje. Uno de esos distritos era Mendoza, por supuesto, otro era Córdoba, aunque Córdoba se puso compleja la situación con la candidatura nacional de Schiaretti, ¿sí? Que en este caso vino a jugar fuerte, y en Córdoba le restó muchos votos a Juntos por el Cambio en la elección paso nacional. Entonces, bueno, estos dos distritos que se tenían como en el bolsillo para Juntos por el Cambio, bueno, se demostraron en las elecciones paso que Juntos por el Cambio tiene dificultades aquí. Lo mismo en la provincia de Buenos Aires. No se esperaba que el kirchnerismo tuviera una buena performance electoral como la que tuvo, y habrá que ver si en provincia de Buenos Aires esa interna que hubo entre Bullrich y Larreta puede llegar a zanjarse para esta elección nacional, o vamos a encontrar también una fuga de votos de ahí hacia Javier Milei. Entonces es importante trabajar fuerte en esos distritos para Juntos por el Cambio, como en Mendoza, por ejemplo, y ver cómo contrarrestar la graves crisis internas que hubo por valga la redundancia, por la interna entre Larreta y Bullrich. Creo que en Mendoza el fenómeno Milei se explica desde esa perspectiva. En San Juan es un poco diferente, y creo que en la ciudad de Buenos Aires, que es donde está el núcleo fuerte de Juntos por el Cambio, tiene que hacer un gran esfuerzo el oficialismo para poder contrarrestar el ascenso de Juntos por el Cambio. O sea,
es más claro lo que tiene que hacer el oficialismo que lo que tiene que hacer Juntos por el Cambio, en razón de que el éxito de Juntos por el Cambio para que Patricia llegue a un eventual balotaje es de alguna forma restarle votos a Milei, y creo que Milei con este ataque mediático que ha sufrido, en parte merecido, porque por la inconsistencia de sus propuestas y porque obviamente los argentinos están interesados en saber quién es Javier Milei porque puede ser su futuro presidente, creo que puede haber perdido algunos puntos en esos ataques mediáticos, y es importante que esos puntos sean cosechados por Juntos por el Cambio, ¿sí? Claro, se dan circunstancias así. Creo que lo importante en esto es que la situación digamos, del caso particular de Juntos por el Cambio es que tiene, digamos, dos escollos. Uno, la movida cotidiana que tiene con Massa, con el oficialismo, y la otra inesperada que puede ser la de Milei, pero básicamente porque a Milei hay que mirarlo como un candidato presidencial, donde no haya participado y no haya obtenido nada. En Tucumán va a ser una de las, y otras más son las provincias que van a dar la novedad un 22 de octubre diferente para Milei, que él sabe qué es lo que quiere, o al menos eso es lo que él dice. Nosotros pongámonos a pensar, porque a veces por ahí se hacen comparaciones que creo yo no corresponden. Pongámonos a pensar en el escenario previo a la llegada de Macri a la presidencia, cuando Macri logró ganar las elecciones, ¿sí? Bueno, o cuando Macri pierde las últimas elecciones, su reelección frente a Alberto Fernández. El escenario era muy diferente, porque teníamos concretamente dos fuerzas políticas, el tradicional, por decirlo de alguna forma, bipartidismo argentino, y la tercera fuerza política aparecía siempre como una estrategia ya sea genuina o no, pero que le terminaba restando votos más al opositor que al oficialista. En cambio, este escenario de hoy, si uno se pone a ver números, realmente el oficialismo ha perdido mucho terreno, porque estamos hablando de que está disputando el poder hoy contra dos fuerzas importantes, contra Milei y contra Juntos por el Cambio, que juntas suman esas fuerzas, juntos suman casi el 65% de los electores en la actualidad. O sea, creo yo que es importante analizar la cantidad de votos que ha perdido el oficialismo, ¿sí? Entonces es una elección totalmente diferente, pero al mismo tiempo toma más relevancia ante un escenario tan partido, toma más relevancia el núcleo duro del oficialismo, e insólitamente el oficialismo sigue teniendo chance en función de que, mejorando un poquito con la transferencia de votos que pueden hacerle los sectores duros y el voto fiel del elector argentino hacia el justicialismo o hacia el peronismo, que es lo que no logran entender en Juntos por el Cambio, que no hay que pegarle al elector peronista o justicialista, sino al kirchnerista. Bueno, Juntos por el Cambio no logra entender si siguen mediáticamente haciendo posteos y cuestiones relacionadas a atacar al peronismo, ¿sí? Cuando tienen que entender que sectores del peronismo acompañan como electores acompañan a Juntos por el Cambio. Entonces es importante entender que el oficialismo va a hacer lo que tiene que hacer, que es ir a consolidar ese voto fiel y firme, y eso es lo que perdió un poco de vista Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio en esta segunda parte, donde creyó que el trabajo era salir a enamorar a los electores de la reta, y con eso no alcanza, ¿sí? Con eso no alcanza. Hoy, con el apoyo, con el punch mediático que le da el hecho de que a Javier Milei le están pegando de todos lados, creo que Juntos por el Cambio tiene que reafirmar su identidad como una propuesta de centro-derecha para recibir a esos electores que puedan cambiar de opinión respecto de haber votado a Milei con anterioridad.
y no hacer este tipo de prejuicios que nada sirven, porque eso, bueno, te da cuestiones negativas en un momento donde tenés que atraer más que nadie con propuestas, con la realidad que está, la realidad lo marca más a Massa que al resto, ¿no es cierto? Pues Massa está poniendo la cara todos los minutos y él cree que haciendo anuncios atrae votos, y me parece a mí, en lo personal, es todo lo contrario. La vamos a seguir en la semana, Martín. Por supuesto, acá estaremos al pie del cañón para seguir analizando lo que va a suceder, lo que viene pasando y lo que puede llegar a suceder, así que siempre es un gusto compartir aire con usted, Carlos. Gracias, Martín, un abrazo. Un abrazo grande, buena semana. Buena semana. No nos retiramos, Tony, esto ha sido todo por hoy. Nosotros seguimos en la mañana del día de hoy, siempre esperando a los cronistas de la mañana. Chao.